el aborto una cuestión de vida o muerte. Poner fin a un embarazo es una decisión que toman millones de personas todos los años y que aproximadamente se calcula que está sobre el 25% de los embarazos los que acaban en un aborto. Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher de los Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por cada 1,000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente y de 34 por cada 1,000 personas en los que se permite en general. Esto no es una diferencia significativa realmente en materia estadística. Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es un procedimiento que no entraña tanto riesgo, incluso es menor que en el parto. Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión. Penalizar el aborto no lo impide, solo hace que sea menos seguro. Vamos a analizar este punto y vamos a estar en contacto con diferentes invitados desde diferentes lugares. Y primero voy a saludar al equipo de trabajo. Sandra Rincón en Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Dawis, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia de KM440 Radio y para nuestra mesa de trabajo, al igual que para nuestros invitados. La lucha de las mujeres del continente ha vivido un despertar imparable en los últimos años. La decisión que dio la Corte Constitucional en Bogotá ha generado, situaciones en América Latina, celebraciones en otros países como Argentina o México. También han dicho que rescataron la interrupción del embarazo del estigma, la condena y el rechazo para convertirlo en un derecho de las mujeres en los últimos meses. Pero el delito aún persiste en algunos estados mexicanos y fuera de las 14 semanas que establece la ley en Argentina para el aborto libre. Colombia ha dejado atrás la criminalización de las mujeres y en este caso dándolo como las 24 semanas. Así es, Sandra, nos venimos aquí al Reino Unido. Ulises Maldonado, periodista, historiador. Ulises, ¿qué tal estás? Muy buenas noches aquí en Londres. Buenas noches para todos nuestros seguidores acá en el Reino Unido, igualmente para nuestros invitados. El aborto es un tema bastante incómodo y durante mucho tiempo ha estado habitualmente silenciado. Hay muchos elementos a nivel social, político, personal, psicológico y etcétera que justifican esto. Hay emociones, ideologías, posturas, etcétera, en donde prácticamente la mujer es el punto, el centro de la discusión en este tema de si es legal o no es legal, si ella decide si gesta o no gesta en su cuerpo una nueva vida, porque pues las legislaciones, las tradiciones, las ideologías, las religiones muchas veces se lo impiden. Tema interesante con nuestros invitados aquí en KM440 y Fiesta FM. Así es, Ulises. También vamos a saludar en Colombia a esta hora a Edison Montoya. Edison, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Una excelente tarde desde acá, desde Colombia, para todos nuestros escuchas en el Reino Unido, una excelente noche. Hoy tocamos un tema bastante importante. El aborto es una cuestión de vida o muerte, y ante la sensibilidad de que sea un tema de vida y muerte, debemos tener en cuenta todo el contexto y todo el desarrollo en que ha venido creciendo el número estadístico de aborto en el mundo. A medida que transcurren los años 80 y los años 90, crece la tasa de natalidad, crece también toda una herramienta de métodos anticonceptivos, pero a la par de los anticonceptivos y de los embarazos, crecen los embarazos no deseados y el número de abortos en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estructuras? ¿Qué se requiere para que una problemática que puede conducir a una elección de vida y muerte y traer ciertos esquemas legales, psicológicos y ciertos inconvenientes para la natalidad deba ser manejado desde qué nivel? Por eso hoy es un espacio bastante importante desde diversos puntos de vista y agradecemos a todos nuestros seguidores y a toda esta mesa de trabajo profesional por el tema de hoy.
Así es, Edinson, pero este tema es muy importante manejarlo desde diferentes puntos de vista. Es un tema bastante complejo que requiere que se estudie desde diferentes puntos, como los decía. Vamos a empezar. Tenemos varios invitados hoy, pero primero que todo vamos a saludar a la abogada Dora María Rodríguez. Ella está en Colombia y vamos a hablar precisamente acerca de la aprobación por parte de la Corte Constitucional del derecho al aborto allí en Colombia. Así que, abogada Dora María Rodríguez, un saludo cordial. Gracias por aceptar de nuevo la invitación En Primera Línea. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos muchas preguntas en relación a este tema, evidentemente, pero quisiéramos empezar que nos expliques un poco este fallo de la Corte Constitucional, por qué se produce de esta manera, por qué la Corte Constitucional es la que al final toma la decisión de si se aprueba o no el aborto en Colombia. Así las cosas, tenemos que remontarnos al precedente judicial. El precedente judicial es cómo estaba antes de esta decisión. Tenemos como antecedente la sentencia 355 del año 2006. Esta sentencia, ¿qué tipificaba? El artículo 122 como delito de aborto, cuando daba una pena de 1 año y 3 meses a 4 años y medio, excepto las 3 causales que actualmente también están, que eran cuando el embarazo constituya peligro para la vida o salud de la madre, cuando exista una malformación en el feto y su vida sea inviable, o cuando sea resultado de un acceso carnal, un acto sexual abusivo, inseminación artificial, óvulos fecundados no consentidos, y también el incesto. Así estaba la norma anterior. Bueno, entonces ahora vamos a remontarnos a la sentencia C-055 de 2022. Esta fue la sentencia que dictó la Corte Constitucional, donde despenaliza, donde no es judiciable, donde no es punible el aborto. Esta sentencia es de anotar que tuvo 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto. Bueno, respecto a esta sentencia tenemos que estudiar 2 parámetros. Primero, una realidad legal o jurídica, y la otra, la realidad fáctica. En estos parámetros fue que se basó la Corte Constitucional para dictar este fallo. Bueno, tenemos que, respecto de la parte legal o jurídica, los planteamientos que ellos esbozaron es que tenemos que, como las sociedades son evolutivas y cada vez van evolucionando más, hay que ponernos al tanto en las legislaciones internacionales. ¿Por qué? Porque las legislaciones internacionales siempre han manifestado que no se debe discriminar de una forma a la mujer. Entonces, el delito de aborto prácticamente está discriminando también a la mujer. Entonces, con base en esos planteamientos internacionales, se igualó la norma constitucional acá en Colombia para poder expresarse sobre que el aborto no fuera un delito como tal. Doctora Dora María, pero básicamente, ¿cuáles fueron los fundamentos legales para tomar esta decisión, dado que son 24 semanas de gestación que equivalen a 6 meses de embarazo? Sí, precisamente tenía que decirles también sobre que la Corte manifestó que el aborto se podía hacer hasta las 24 semanas de gestación, salvo 3 causales: de un delito sexual, una inseminación artificial, transferencia de óvulo no consentido o un incesto. Sandra, mira, entonces, ¿en qué se basó la Corte? En fundamentos fácticos y legales. Entonces, los fundamentos legales que la Corte ha dicho es lo que le digo, que todas las legislaciones del mundo manifiestan que hay que proteger a la mujer y hay que eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer. Esa es una verdad legal, una fundamentación fáctica respecto del derecho internacional. También ha manifestado la Corte que pues había que proteger el derecho a la salud de la mujer, los derechos reproductivos de la mujer, de las niñas y las mujeres gestantes, como quiera que esto. Esa es, digamos, la parte legal. También decía, ellos sustentan en que hay que también amparar el derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad y también en situación migratoria irregular, ya que, como es conocido, acá en Colombia hay mucha mujer inmigrante. Entonces también había que
protegerle el derecho a estas personas constitucionalmente. Bueno, respecto de la parte ya de la parte fáctica. Entonces, sí. Es que para nadie es un secreto que en Colombia es una sociedad totalmente desigual, donde todas las mujeres no tienen el mismo acceso a quererse practicar un aborto, porque si una mujer con ingresos estables, una mujer cómodamente se puede practicar un aborto donde su médico de confianza, donde no va a correr peligro la vida de esta mujer, mientras que una mujer en estado de pobreza, de vulnerabilidad, de extrema pobreza, no tiene la misma oportunidad. El Estado ni la sociedad no le brindan esa oportunidad. Bueno, yo quería preguntar, Dora María, ¿cuándo se va a poner en vigor? ¿Cuándo entra en vigor esta norma allí en Colombia, esta ley? Ya entró en vigor, tanto así que la semana pasada se practicó por primera vez un aborto en las condiciones y acogiéndose a esta sentencia. Ya desde la semana pasada hubo el primer caso donde ya le dieron cumplimiento a esta ley. Aquí es de anotar en la parte fáctica, quiero también decir que, bueno, este tema es tan complejo que tiene tanto de largo como de ancho y también influye en muchas situaciones filosóficas, psicológicas y religiosas. Sí. Hay un planteamiento acá de que la ley, yo como abogada digo que la ley, o sea, esto es una ley, nada obliga. Eso es como decir que existe el divorcio y como existe una norma legal el divorcio, acá no te acoger a un divorcio, no. Correcto. Hay algo que se llama libre albedrío. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Doctora Dora María, pero ¿usted no cree que de pronto a la Corte Constitucional se le fue la mano imponiendo, digamos, 24 semanas de gestación? ¿Cómo lo ve usted como abogada? Realmente hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, que yo respeto profundamente los planteamientos filosóficos, religiosos, pero en cuanto a la parte legal, pues ellos estudiaron muchos casos donde hay mujeres tan vulnerables, pero tan vulnerables, que es el típico caso de la señora que vive a 4 horas en una montaña donde no tiene 2.000 pesos para ir a la ciudad a hacerse un control de natalidad o donde ni siquiera sabe que estaba embarazada. Entonces hay unas dificultades económicas terribles, hay una desigualdad social terrible que también ellos analizaron esa parte social, ¿sí? Entonces, como le digo, esto es un tema bien complejo. 8 de la noche, 17 minutos. Estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Seguimos hablando también sobre este tema con nuestro compañero Edison Montoya, quien se encuentra en Colombia. Edison, este es un tema que es bastante polémico y que requiere necesariamente de una opinión muy, muy fundamentada para poder enfrentarse a un tópico de estos tan importante. Bueno, a mí lo que me inquieta desde la base que la doctora nos comparte es que los planteamientos son a través de planteamientos internacionales donde un mundo se está tratando de acomodar un sistema que aún no tiene claro sobre sus propias acciones. Me recuerda como la ley de porte legal de armas que se está tratando de hacer en Colombia porque hay un planteamiento internacional de que es legal uno defenderse. Pero entonces, ¿a qué estamos siguiendo? Estamos siguiendo unos planteamientos de un sistema donde lo que debemos recobrar como base es que se ha venido incrementando una tasa de natalidad con una cantidad de embarazos no deseados, con la posibilidad de tener métodos anticonceptivos, pero ¿acaso no es una carencia educativa, social, sobre el rol de la mujer desde el aspecto de vida, desde el núcleo social, desde el protagonismo como género que debe tener? Y estamos colocando la ley como una división de sistemas, pero sin ese vínculo social de educación. Entonces la ley viene a predominar sobre un sistema no educado. Y eso es lo que me inquieta a mí de planteamientos internacionales donde, como muy bien lo plantea la doctora, se respeta la filosofía, se respeta su estado psicológico de la persona y se respeta la religión, pero la ley viene a imponer fuera de acciones más humanas o más de un orden humano, como es el establecimiento de la dinámica del ser social como núcleo importante de la vida, y entonces dejamos que la ley tenga más fuerza que el valor humano.
Y eso es lo que me inquieta con un planteamiento internacional sobre adjudicaciones de leyes que creemos que son los puntos de partida de una realidad de vida. Seguimos hablando sobre este tema tan importante. ¿Cómo se ha tomado la sociedad en Colombia esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué han dicho en los medios de comunicación acerca de este tema? Bueno, Dawis, aquí para este tema, pues en realidad hay mucha controversia. Tenemos en primer lugar que todos los políticos, como estamos en plena campaña electoral, están aprovechando y ahorita todos los candidatos se volvieron pro vida. Pero sí, yo quisiera saber cómo es eso de pro vida. ¿Dónde están los niños de La Guajira, 300 y 400 niños que se mueren anualmente? ¿Dónde están esos políticos pro vida para que estos niños no se mueran de hambre? Entonces, eso es la doble moral. De otro lado, la sociedad, y con todo respeto y con todo el respeto que me nace a mí por la vida, también hay comunidades religiosas que están exacerbadas, están tocadas por este tema, pero ¿dónde están las comunidades religiosas para que vayan donde están los niños pobres a decirles acá hay un futuro, acá hay una educación, les vamos a ayudar? Entonces es la realidad fáctica que no se puede desconocer en este país, o sea, no podemos andar con doble moral. Hay un estimado acá de que en Colombia se practican 400 abortos cada año, donde el 10 o el 15% se realizan de forma ilegal, donde las mujeres pueden morir o pueden quedar con lesiones graves de salud. Entonces, ha sido como el boom del momento y todo eso, pero pues, como tú mismo dices, hay que mirarlo desde varios objetivos, desde la óptica que se mire, y pues yo lo miro desde la óptica realmente social, ¿no? Muy bien, 8 de la noche, 22 minutos. Abogada Dora María Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Vamos en unos instantes a contactar con el médico Rubén Darío Cortés, con quien también vamos a analizar desde otro punto de vista. Muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado hoy en Primera Línea. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos en Primera Línea a través de KM 440 Radio, la Radio Latina. Recuerden que también estamos en directo a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Bueno, Ulises, un tema bastante controvertido del cual se ha venido hablando mucho tiempo en Colombia y se esperaba desde hace muchos años esa aprobación por parte de la Corte Constitucional de que se permitiera el aborto en Colombia. Por supuesto, Lewis. Lo que pasa es que en nuestros países, en América Latina, pesa mucho la cultura de tratar de disimular lo que es evidente. Y esto es un asunto que se da exactamente en el marco de lo que pasó en Colombia, cuando el Congreso colombiano discutió eso por varios años y siempre le dio largas, siempre se aplazaba, siempre se engavetaba porque no había una mayoría que aprobara el tema del aborto, a pesar de las circunstancias y de la situación que viven muchas mujeres, no solamente en Colombia, en América Latina y en el mundo, que reclamaban su derecho a manejar su cuerpo como tal y decidir sobre su cuerpo y sobre si tenían o no tenían a un hijo, o si abortaban o no abortaban. Este tema ha sido siempre polémico en todas las sociedades, desde el mismo origen del hombre y de la misma humanidad, siempre ha sido un tema polémico. Y quiero aquí hacer un poquito referencia a la historia, porque es que los griegos ya hablaban de este tema. Hipócrates, reconocido por sus artes en medicina, el padre de la medicina, manifestaba en su juramento hipocrático que a nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. Y otro pensador más posterior a él, Sócrates, mantenía o sostenía que el aborto era un derecho de las mujeres, en el cual los hombres no tenían nada que ver en este asunto. Y Epícteto, en el siglo II, dice que es equivocado llamar estatua al cobre en estado de fusión y al hombre, o llamar a hombre a un feto. Es decir, en cierta forma estaba de acuerdo o mostraba cierto afecto con la práctica del aborto. Y es también el padre de la ginecología y la obstetricia, en una obra que se llamó Las enfermedades de las mujeres, en el siglo II antes de Cristo recomendaba la contracepción mediante el uso de algunos ungüentos y ciertas sustancias grasosas. Es decir, este tema siempre ha sido un asunto que preocupa
más, diría yo, a los hombres que a las mujeres, más a los políticos, más a los religiosos que a las mismas mujeres, y siempre a las mujeres por su condición de género, desplazadas, marginadas, hechas a un lado. Eran los hombres los que decidían si era bueno abortar, pero no le daban espacio a la mujer para que se pronunciara ella como la protagonista directa y la que vive la real situación de la maternidad y del embarazo. Por eso nuestras sociedades machistas, un poco en ese sentido, eran las que definían si se podía o no se podía, dejando a la mujer un poco relegada en este aspecto. Dentro de lo que la doctora nos participaba, ya a nivel de derecho, yo reitero en la inquietud de que quizás la ley se convierta en una dicotomía o algo en contra del mismo beneficio social, de la misma humanidad, porque nosotros debemos de rescatar socialmente cuáles son los roles en los que correspondemos nosotros como desarrollo humano y social. Y cuando la ley nos permite generar una libertad, que quizás no sea una libertad sino una esclavitud a un estilo de vida que pueda un poco enviar a la mujer a un esquema donde se pierda un cuidado más de su feminidad, más de su belleza, porque permitir a través de la ley aperturas como el aborto, donde no tenemos países educados y donde no tenemos un compromiso social con el género y donde tenemos economías de desigualdades, implicaría que una ley no viene a corregir los verdaderos parámetros sociales que implican que se pierda la condición de valor sobre la mujer. Y entonces todas las mujeres y las nuevas generaciones implican que la ley va a ser una verdad, cuando la verdad establecida estaría que no hemos podido manejar aún un rol social, un rol educativo sobre nuestros propios géneros masculinos y femeninos, y falta mucha educación, mucha orientación sexual para que una ley nos permita un estado de libertad que en realidad no es tal la libertad. Muy bien, exactamente son las 8 de la noche, 28 minutos. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio. Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes. Tenemos las 8 de la noche con 29 minutos en el Reino Unido. Estamos en Primera Línea a través de KM440 Radio. Nuestro segundo invitado es el doctor Rubén Darío Cortés, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rubén Darío, bienvenido y cuéntenos científicamente qué puede producir un aborto en una mujer. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí habría que mirar desde el punto de vista médico de la parte ya orgánica del aborto, que como antiguamente, antes de estar en esta situación de ya la aprobación, que se hacía de una manera ilegal, y con una reserva donde estaba judicializado todo el mundo. Entonces, el médico, por ejemplo, tenía también la judicialización, podía ir a la cárcel, pero si miramos nosotros retrospectivamente, así rápidamente hablando, nosotros llevamos muchos años de estarse practicando el aborto de una manera ilegal. De plano, mucha gente muchas mujeres perdieron la vida en consultorios, en casas de comadronas, en casas de amigas, precisamente por malas prácticas, por malas maniobras abortivas, por ingesta de sustancias con fines abortivos. Entonces, eso trae como consecuencias un deterioro en la salud. Muchas mujeres tuvo que hacerles histerectomía, es decir, pérdidas del útero, con las consecuencias de no poder volver a tener más hijos. La otra situación que podríamos decir, mujeres que estuvieron al borde de un proceso de una sepsis por procesos infecciosos determinados por mala higiene, porque se hacían en sitios que no tenían ningún tipo de asepsia. En los hospitales se llegaba pues ya a abortos en curso, siempre había una reticencia de los pacientes a decir la verdad, pero le tocaba a uno ingeniárselas para poder saber, porque siempre se negaba del lado del paciente esto precisamente porque se podían hacer judicializadas estas personas. Afortunadamente, después de la sentencia anterior, como dijo la doctora Dora María, pues ya cambiaron, y yo creo que las cifras de
de los abortos ilegales se disminuyó aparentemente. Ahora, el problema después de la sentencia, de esa sentencia, es que no se hizo tampoco que fuera alcanzable para la gran mayoría de mujeres, porque eso depende, si usted va a una clínica o a un consultorio privado donde un ginecobstetra, que también era muy reservado, pues el costo era mucho mayor, que las personas no tenían, las mujeres no tenían el acceso a esto. Ahora, legalmente, desde el punto de vista de ir a un hospital, tampoco se podía hacer. Ahorita con esta sentencia debe cambiar esa práctica. Yo pienso que en buena medida llegó, es decir, un poco tarde como todo lo que nos llega a nosotros acá, pero bueno, pero llegó y es una loa que la Corte haya sacado esta sentencia que favorece muchísimo el estado de salud de las pacientes. Ahora, ¿qué otro problema puede traer, aparte del estado de salud ya físico? Es el problema psicológico, el problema psiquiátrico, pacientes que pueden entrar en cuadros psicóticos, en cuadros depresivos. Es decir, hay una cantidad de situaciones porque generalmente, como se estaba haciendo, son pacientes que incluso ahorita son pacientes que nunca han tenido un acompañamiento psicológico y menos un acompañamiento psiquiátrico por cuanto nuestro sistema de salud no ha permitido nada. Es decir, hay un abandono del Estado por parte de poder solucionar favorablemente a nuestras sociedades. Bueno, doctor, es realmente alarmante las cifras de personas que fallecían en esos procedimientos clandestinos que se llevaban a cabo, pero ahora, precisamente justo hace unos instantes que hablábamos con la abogada Dora María Rodríguez acerca del tema, nos surgía un punto, y es el por qué esperar hasta las 24 semanas para llevar a cabo un aborto. Nos resulta que a lo mejor es demasiado tiempo esperar para provocar un aborto. ¿Usted qué opina? Bueno, a mí me parece, como médico, indudable, y mirando la parte del desarrollo embrionario del feto, pues indudable que para mí me parece que la Corte se excedió un poco. Yo creo que están basados de pronto en la jurisprudencia americana, que ellos en 1973 aprobaron el aborto y prácticamente hasta la semana 24. En mi concepto me parece que casi hasta la semana 24 ya no sería un aborto, sino prácticamente un parto de alto riesgo, ¿sí? Entonces yo considero que la Corte se excedió, no sé cuáles motivos puedan tener ellos, ¿no? Sí, definitivamente sí. Que sí. Bueno, Edinson, esta decisión pues evidentemente tan polémica en cuanto al tiempo, ¿no? A esas 24 semanas, ¿se tiene una estimación cuándo es el momento en que surge un nuevo ser humano? Si es en el momento de la fecundación del óvulo. ¿Qué se dice acerca de esto, Edison? Esa es una muy buena pregunta y que dentro del área médica nos debemos de empezar a preguntar ¿qué es la vida ahora desde el marco de la medicina? Porque la medicina estaría a servicio de mantener la vida, pero ¿desde cuándo entramos a definir la vida para ser defendida desde la medicina? La Corte se pudo haber excedido en las 24 semanas, pero esa intencionalidad internacional de cobijarnos bajo un mismo sistema de igualdad es muy fuerte cuando hay un choque de barreras culturales y de falta de educación, y aquí quizás no nos estamos educando a defender la vida o a formarnos para ella. Quizás la humanidad entra en una extensión, una proyección dentro de sus propias personalidades ajenas a una retórica más establecida de la humanidad. Y lo que me inquieta a mí es entonces a dónde termina el servicio de lo que es la ciencia como medicina, a dónde termina la ciencia como el derecho, si no se vienen a establecer retóricas de definiciones más elevadas, como definir qué es la vida antes de imponer una ley o antes de generar una actividad médica. Por eso quiero, doctor Rubén Darío, y agradeciendo este espacio en su tiempo de podernos en esta excelente mesa de trabajo extender un poco esta problemática en la que se puede convertir el tema del aborto. Médicamente, ¿qué se puede estar definiendo entonces de lo que es la vida si la medicina es para defender la vida? ¿Acaso un feto a las 24 semanas no tendría ya vida? Porque, y termino respondiendo la pregunta de Davis, a nivel de psicología, el yo se viene a construir
desde antes de nacer. En la misma formación del feto, ya los genes están equiparando un patrón de conducta modelado desde sus padres y es acobijado allá un sistema de pensamiento donde se está generando vida y es desde el feto. Psicológicamente, filosóficamente también, religiosamente también. ¿Qué pasa con la medicina sobre la definición de la vida? Quisiera acá, doctor Rubén Darío, que nos ayudara un poquito a aclarar entonces esa definición de vida, la medicina cómo la podría tomar si es en defensa de la misma vida, sus propios objetivos. Bueno, la vida inicia, en este caso de lo que estamos hablando, la vida inicia desde el mismo momento de la fecundación. Miramos que en la primera semana está la ovulación y la anidación, que está en la mórula que se anida, y luego ya viene la parte que es la formación del disco germinativo bilaminar, luego el disco germinativo trilaminar, el desarrollo de la membrana fetal en la placenta, y después de la 12ª semana prácticamente el desarrollo del feto como tal, aunque desde el primer día de la fecundación se está en un proceso de desarrollo, y desde ese primer momento, en mi concepto personal y como médico y como persona, desde ese mismo momento está la vida misma, es decir, la prolongación de la vida. Y en esa prolongación de la vida, doctor, ¿no sería el servicio de la medicina ya un cambio de sus propios objetivos de defender la vida? ¿No estaría aquí la medicina generando dentro de la actividad médica un punto contradictorio a lo que se defiende bajo su deontología o bajo su principio profesional? Bueno, aquí hay que mirar varias cosas. Una situación que tiene que ver mucho es con todos los procesos que puedan tener. Por ejemplo, la objeción de conciencia del médico puede en un momento determinado estar a favor o en contra de eso, primera medida, pero también hay otra cosa que es lo que hablaba la doctora Dora María, que es el libre albedrío. En el caso nuestro, de nuestra sociedad, por ejemplo, hay que tener varias cosas que hay que resaltar, que son, por ejemplo, los efectos, las indicaciones médicas como tales, porque nosotros como médicos, ninguno de nosotros avalamos que se haga el aborto, ¿sí? Porque sí, sino ese aborto desde el punto de vista médico tiene que ver con problemas eugenésicos, con problemas de malformaciones congénitas, hay problemas éticos también, hay problemas del estado de necesidad del paciente, es decir, problemas como lo mencionaba la doctora de muchos estratos sociales, porque aunque yo estoy en contra de estratificar las personas, yo creo que todos somos seres iguales y no se debería estratificar, pero nuestro sistema nos tienen estratificados, estrato 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y entonces aquí hay que mirar también, porque vemos nosotros, perdón un segundito, por ejemplo, que hay mujeres jóvenes que están en embarazo a temprana edad, mujeres de 12 años, de 11, 12 años, 13 años, que no tienen todavía una formación o que tienen una formación deficiente en su desarrollo biológico. Tenemos que tener en cuenta también la parte del estrés emocional, problemas de desnutrición, que esto aquí es en nuestro país, ustedes lo saben perfectamente, que con este subdesarrollo en que nos tienen y las enfermedades, las zoonosis que acompañan, porque nosotros sabemos muy bien que tenemos un estado de salud carencial. Por ejemplo, aquí tenemos lo que han llamado las EPS y las IPS, y muchas de las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios de salud por cuanto no están afiliadas o porque no tienen quien las afilien. Existe el otro del sistema, el CISBEN, que dicen que es para todos, pero resulta que es demasiado complicado porque las vueltas en los meses para que una paciente llegue a pedir cita ha sido enorme. Ahora con esta pandemia peor, porque nosotros duramos aquí que eran teleconsultas y teleconsultas muchas veces en sitios alejados, aún en la misma ciudad, donde la gente no tiene internet, no tiene teléfono. Es decir, es un poco complicado. Yo creo que de todas maneras nosotros, no, como médicos, indudable que estamos, como lo que decía el doctor allá, de que estamos por la vida. Yo creo que ninguno de los médicos estamos que no, es decir, favoreciendo el aborto. Ya esto se hace porque realmente es, digamos, un mandato social en cierta manera,
porque una mujer, por ejemplo, una mujer con 7 hijos, por decir algo, abandonada del marido, sin trabajo, y que resulte en embarazo, pues complicadísimo. Ahora, eso también tiene que ver con el estrato educativo, porque yo creo que si se hiciera también un apoyo educativo donde la gente tuviera toda la información y se pudiera, por ejemplo, utilizar los diferentes métodos de planificación que, entre comillas, tampoco están muchas veces al alcance de las mujeres, porque usted mira que hay anticonceptivos, por ejemplo, orales, que son costosos, y las EPS, aquí el negocio de las EPS es dar solamente los anticonceptivos más baratos que pueden tener problemas de salud. Entonces, esa es una situación que yo le planteo. Doctor Rubén Darío, se habla de que muchas mujeres estarían mandando ligar las trompas de falopio sin ser madres. ¿Esto realmente se puede hacer, ese procedimiento? Sí, claro que sí se puede hacer. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo del libre albedrío. Hay mujeres que por X o Y razón no quieren tener hijos. Que de pronto, por ejemplo, puede ser porque hayan sido aconsejadas, tengan consejo inoportuno, ¿sí? O porque hay una rebelión contra los padres, o porque hay una rebelión contra la sociedad. Entonces ellas se mandan a hacer ligadura de trompas, pero generalmente, eso sí quiero aclarar, que en las pacientes que llegan al consultorio de la mayoría de nuestros médicos en Colombia, con esa solicitud no se les hace, por cuanto habría que mirar, generalmente, si son mujeres jóvenes con una esperanza de ser madres, pues uno procura que ese paciente entienda la situación. Cuando hay mujeres añosas que también ya pasan a ser un riesgo, pues ya la situación cambia un poco, porque ellas han tomado esa decisión de no tener hijos, y las otras que verdaderamente, definitivamente no quieren saber de nada de eso de hijos y de todo, y ellas pagarán pues la consulta particular privada para eso, ¿no? Una pregunta que quisiéramos saber realmente en cuanto a las consecuencias de muchos hábitos que están tomando ciertas madres de familia con sus niñas, y debido a mi actividad con instituciones educativas, es mucho el porcentaje de niñas de 12 años en adelante que empiezan a planificar con inyección aún sin tener una relación sexual. Y ellas me dicen, mira, lo que pasa es que yo no tengo novio, yo no tengo nadie, pero mi mamá me dice que ya en esta edad, en cualquier momento, puedo caer en embarazo, y las obligan a planificar 1, 2 o 3 años hasta que empieza una vida sexual. Eso, evitando un embarazo, posiblemente un aborto, no trae consecuencias, o qué consecuencias pueden traer, sabiendo que son hormonas que vienen a alterar nuestra composición química a nivel natural. ¿Qué consecuencias es de traer en esta cantidad de adolescentes que andan en este hábito de planificación? Bueno, eso es cierto. Sí, hay madres que le mandan, eso es cierto, eso no está equivocado usted en eso. A mí me parece que falta una política clara del Estado con respecto a eso también, ¿sí? Porque de todas maneras, si bien los anticonceptivos pueden estar al alcance, también hay que decirles, muchas madres son ignorantes también, que no miran las contraindicaciones que tienen el uso de los anticonceptivos, como problemas de insuficiencia venosa periférica con el tiempo, problemas de tromboembolismos con el tiempo. Sí, que la mayoría de laboratorios, como todos, sacan que todos sus anticonceptivos son inocuos, no producen nada, ¿sí? Por ejemplo, yo me recuerdo a la Depo-Provera, que se utilizó en mucho tiempo, hace muchos años, y que precisamente en estudios precisamente de Londres se decía que producía, pues, podía inducir a problemas de SEA de cuello, ¿cierto? Ya eso quedó en el olvido, y por ejemplo, esa es la inyección de los 3 meses que se aplica aquí, prácticamente quiéralo o no, cuando sale la materna, salen ya con su inyección, sin muchas veces a él le preguntaba, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea que nosotros tenemos aquí unas fallas también en el sistema de salud nuestro, por la falta de la política de Estado verdaderamente que aprecie la salud de la gente. Ahora, hay también situaciones donde hay niños con cierto retardo, niñas con cierto retardo, que las mamás, pues por la misma situación social y de peligro en que se encuentran,
ustedes ya saben perfectamente, violaciones, bueno, una cantidad de acoso sexual, de todo. Entonces van asegurándose con sus niñitas para solicitar precisamente el uso de la anticoncepción a temprana edad, 12 años, 13 años. ¿Sí? Muy bien, correcto. Muy bien, doctor Rubén Darío Cortés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Primera Línea, por darnos esta información que necesitábamos para completar todo este circuito de lo que es los efectos del aborto, de la aprobación por parte de la Corte Constitucional en Colombia. Hemos empezado hablando con la abogada Dora María Rodríguez, luego con el doctor Rubén Darío Cortés, y en unos instantes vamos a tener también a la psicóloga Doris Forero, con quien vamos a hablar también acerca de este. Doctor, muchísimas gracias y lo invitamos para que en un futuro vuelva a acompañarnos aquí en Primera Línea. Bueno, con gusto, muy amables. Un abrazo, gracias a usted por acompañarnos. El doctor, como les decía, Rubén Darío Cortés. Tenemos una llamada justo en este momento. Son las 8:49. Aló, buenas tardes, buenas noches aquí en Europa. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, con Orlando Cano. Buenas tardes allá en Colombia. Y bueno, no, yo simplemente quería, bueno, escuché un par de argumentos que me parecen un tanto falaces y difíciles de digerir. Veo mucha gente diciendo de que no, que es para evitarle el sufrimiento a los niños, que porque, por ejemplo, citan el caso de los niños en los semáforos, que trabajando, pues, o sea, en condiciones infrahumanas, o niños en la Guajira, pues, con hambre, la situación de pobreza y todo eso. Y entonces, yo me pregunto, entonces, para evitarle el sufrimiento a los niños, entonces a estos bebés, porque son bebés, son seres humanos, gústenos o no y quieran llamarlos fetos, que para mí un feto, como todos sabemos, es un bebé, ¿cierto? Es un bebé, y yo creo que el momento de la concepción, ese es el momento donde se empieza a gestar la vida. Entonces ahora resulta de que para evitarle el sufrimiento a estos niños, de que no aguanten hambre, de que no sufran los padecimientos de la pobreza, entonces amablemente nosotros optamos por asesinarlos de manera tortuosa. O sea, eso es como mandar a un grupo de exterminio, guerrilleros y paramilitares, a exterminar un pueblo porque no tiene comida. Vamos a exterminar el pueblo de la Guajira. Entonces, al parecer, la misma gente que antes se jacta de, no sé, defendiendo los derechos humanos de los pobres y de por allá, en contra de los paramilitares y de los guerrilleros que asesinaban a las poblaciones. Sí. Ahora estos mismos están mandando a un genocidio, asesinando bebés en el vientre materno para que no nazcan, para que no sufran en la vida. Pues qué bonito, o sea, qué hermoso. No, pero lo más horrible, o sea, literalmente como lo hacían los paramilitares y los guerrilleros. O sea, torturándolos porque hay que desmembrarlos por pedacitos para sacarlos del vientre de la madre. Bueno, qué Orlando, actos de amor tan generosos los que estamos viendo. Y la otra cosita que quería aportar, discúlpeme darle otro segundito, es ahora adoptando poniéndonos en la vanguardia al lado de las naciones del mundo, de todo el mundo. O sea, me parece tan increíble eso, o sea, ¿de qué soberanía estamos hablando? O sea, la soberanía es seguir todo obedecer a lo que digan los mandatos de qué gobierno, de un gobierno mundial, o de qué, a quién le estamos obedeciendo. Esta gente piensa de que una nación, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra o Alemania va a aprobar una ley que se aprobó en África o que se aprobó en Colombia simplemente para seguir las legislaciones. No, ellos aprueban leyes que vayan acorde con su soberanía. Yo me pregunto si estamos también defendiendo la soberanía o simplemente estamos vendiendo el país, poniéndonos a la vanguardia pues con las ideas del resto del mundo.
Queda clarísimo tu posición, Orlando. Muchísimas gracias por tu llamada desde el norte de Londres, desde donde nos ha llamado nuestro oyente para opinar sobre este tema tan interesante que estamos tratando el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de verlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes opiniones y por supuesto, Edinson, este tema pues evidentemente atrae diferentes posiciones encontradas de alguna manera, Edison. Yo diría, y comparto muy bien lo que Orlando participa, es que nosotros somos una amalgama de unidades, no somos variables externas a una condición. ¿Cómo vamos a partir aspectos filosóficos del ser? ¿Cómo vamos a partir aspectos políticos de lo que es la ley tomando solamente un ángulo? El ángulo de lo que diga la ley sin importar el aspecto del ser como poder del espíritu, el aspecto de la necesidad de educación, la necesidad de una participación de política social y tomar la ley y tomar la medicina al servicio de, para matar la pobreza, matemos el pobre, porque existe mucha desigualdad social donde el incremento de embarazos no deseados da como solución no una política social, no una política de educación, no una política de gobierno, sino antes generar leyes para generar y acabar con la vida. Es desalentador saber que todas esas variables de lo que es un conjunto humano no se tengan en cuenta, pero sobre todo, y muy desastroso, que nos estén equiparando con una tendencia internacional. Nosotros somos una cultura, somos una sociedad y somos núcleos con variables y estados sociopolíticos diferentes, y bajo ese esquema de cada 1000 mujeres en Sudáfrica, 33 de ellas han tenido aborto en el 2019, y en Sudamérica 32 de cada 1000, y la potencia suramericana en cuanto a educación y sistema político y económico es muy diferente a Sudamérica. Por lo tanto, aquí pasa algo y quizás estamos tomando la ley y estamos tomando la actividad médica para contrarrestar la falta de una unificación más social, más igualitaria y de mucha mayor educación. Decíamos, es un tema bastante controvertido. Realmente hace un momento recibíamos la llamada de uno de los oyentes, pues que evidentemente se pone en una posición en la que dice esto es un asesinato y aprobar este tipo de cosas pues son terribles para una sociedad. Que Colombia se haya unido a ese grupo de países que han aprobado el aborto. Entonces, pues estábamos haciendo el análisis con el doctor y él también nos explicaba su punto de vista, el hecho de la objeción de conciencia y todo esto. Entonces, pues desafortunadamente es difícil poner de acuerdo a todo un país, a toda una comunidad en torno a si es positivo o negativo el aprobar una ley como estas. Bueno, eso tiene mucho que ver también con un asunto que tiene preocupada a la humanidad, y es, en primer lugar, un elemento que siempre yo resaltaré, el tema de la educación y el tema de hasta dónde el aborto también hoy en día se ha vuelto como una especie de reclamo de cierto estatus social. La mujer que no aborta prácticamente hoy en día, por términos de estatus y de posición económica, entre comillas posición económica, porque no todas las mujeres tienen los recursos para hacer este tipo de menester, pero aquellas que lo hacen y reclaman su libertad, también se evalúan como de otro grupo, de una nueva, entre comillas, clase social, porque ya abortaron, entraron al club de las abortadoras. No quiero entrar aquí en polémicas morales ni cosa parecida, pero me parece que el mundo está corriendo como al revés, en el sentido de que pesa más la influencia del consumismo, pesa más la influencia de el satisfacer las necesidades individuales, y dentro de esas necesidades individuales está el satisfacer el aborto como un método para continuar en la acción de reproducir esquemas de consumo, porque la sexualidad también es un esquema de consumismo hoy en día, y obviamente no se tiene en cuenta los riesgos. Las mujeres que caen en esto, bien por acción propia, por voluntad propia, porque son autónomas y han reclamado sus derechos, y dentro de esos derechos
está la autonomía a tener aborto. Pero hasta dónde eso es posible en una sociedad que prácticamente se está derrumbando y en donde el mercado también exige este tipo de propuesta. El hecho de que el aborto sea un asunto comercial, un asunto legal, un asunto en donde se vea algo como natural y algo que sea de marketing. Y por eso les digo que la mujer hoy está entrando en ese espacio a pesar de las resistencias, a pesar de su cultura, a pesar de su mucha o poca educación, porque no es lo mismo evaluar a una mujer que tiene cierta posición económica con una mujer trabajadora, obrera o una ama de casa que tiene muy pocos recursos económicos, pero que también entra en la onda o la entran en la onda de la nueva tendencia de ser libre abortando. Esa es más o menos una contradicción que yo veo así a fondo, en el sentido de que la educación hoy está ubicando a la mujer, inculcándole otro tipo de valor por encima de su condición femenina, por encima de su condición como ser humano, para entrar en el mercado también de este consumo que se llama aborto. Muy bien, ya tenemos las 8 de la noche con 59 minutos en el Reino Unido. Vamos a una pausa y entramos al último segmento de este programa En Primera Línea. Muy bien, son las 9 de la noche en punto a través de KM440 Radio, la radio latina. Estamos emitiendo En Primera Línea, el programa que cada martes les trae a ustedes un tema de opinión. Hoy estamos hablando acerca del aborto y nos preguntamos si es una cuestión de vida o muerte. Hemos intentado verlo desde diferentes puntos de vista, primero el aspecto legal, luego el aspecto médico, y ahora vamos a escuchar a la psicóloga Doris Forero, quien está en España, quien nos acompaña desde España, y queremos también preguntarle a ella acerca de este tema. Doris, un saludo cordial, bienvenida en Primera Línea. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, acá estamos para mirar desde la psicología qué pensamos y cómo abordamos este tema que hoy es álgido en el país, en Colombia, ¿no? Claro que sí, es un y en tema, el mundo entero. Sí, es un tema bastante complejo. Bueno, usted vive en España o está en España, que es un país donde está aprobado en este momento ese derecho para las mujeres, pero nosotros pensamos que el aborto, pues evidentemente es un evento bastante traumático, que sin importar si es espontáneo o premeditado, igualmente tiene que afectar muchísimo a la persona, ¿no? A la mujer. Entonces quisiera preguntarte primero sobre eso, las secuelas psicológicas que puede dejar un aborto en una mujer. Bueno, mire, frente a eso incluso hay muchísimos estudios e investigaciones, ¿no? Se hablaba en alguna época de el síndrome post-aborto, ¿no? Y se llegó a pensar en que todas las mujeres que abortaban iban a tener secuelas psicológicas. Sin embargo, hoy por hoy, o sea, el mundo ha avanzado un montón, las mujeres han ido empoderándose también de sus decisiones, de su identidad como mujeres, de su cuerpo incluso. Y hablamos ya de dos grupos, ¿no? Están las mujeres que tienen abortos que han sido culpabilizados, que ya se han sentido mal, que tienen secuelas psicológicas, pero también hay un grupo de mujeres que ha tenido claridad al practicarse un aborto y en ellas no se ve ningún tipo de secuela, ¿sí? Digamos que esto es como más de condiciones muy personales, individuales, sí. ¿Sí? A esto yo escuchaba en el programa y hablan de los estratos sociales, hablan de una cantidad de factores del Estado, de si el Estado da o no da, de compañeros que acompañan o no acompañan a la mujer en el momento en que queda en embarazo. Sin embargo, yo te puedo decir con toda la certeza que hay, digamos que en esto no podemos ser como tan tajantes y decir, están las mujeres que abortan, todas van a tener problemas y trastornos psicológicos, porque hay algunas condiciones que hacen que lleven a una persona a tomar una decisión de abortar a una mujer, ¿sí? Ejemplo, en casos de violación. Una violación
es un acto en que es casi que obligada a la mujer a tener un embarazo, ¿sí? Sí. Y entonces allí, bueno, de que hay un acto violento, y a ese acto violento súmale que hay una responsabilidad que tengo que asumir y que no quiero. Aquí el aborto en una chica de estas no se vislumbran secuelas psicológicas, mientras que si yo tengo un compañero, una pareja con la que en algún momento me he proyectado, pero por situaciones o circunstancias de la vida quedamos en embarazo y me quedo sola y no puedo, o acá han hablado también de las chicas menores de edad, o simplemente me quedo sola y no tengo la posibilidad o veo un futuro negro, es probable que esta mujer que decide interrumpir el embarazo tenga secuelas a futuro. Claro, ¿Sí? precisamente hablando de las menores de edad, posiblemente ellas sí sean más susceptibles a tener esos efectos o esas secuelas psicológicas. Claro, porque, a ver, cuando uno es menor de edad no tiene la misma capacidad para decidir, para tener claridad sobre su futuro y menos sobre el futuro de otra persona, o sea, porque queramos o no queramos, cuando hay un embarazo, cuando hay vida, ¿no? Sí. Tenga la etapa que se tenga. Así sea del primer mes, segundo mes, tercer mes, ya hay vida. Es decir, que si habláramos de los términos de lo moral, de lo religioso, podríamos hablar de que el aborto en cualquiera de sus etapas estaría considerado como un asesinato, un homicidio, ¿no? Pero aquí tenemos que ser un poco más, tener un poco más de conciencia y ser un poco más reales. Digamos ¿cuál es el papel del psicólogo en estos casos? Porque cuando llega una persona a tu consultorio y te dice, una menor de edad, muchas veces ellas vienen acompañadas de sus padres. Aquí es que yo como psicólogo, ¿dónde me tengo que posicionar? Porque el papel del psicólogo es de acompañar, de hacer un acompañamiento. Él es un acompañante y muestra un abanico de posibilidades, ¿sí? Aquí no podemos nosotros decir, no, mira, es que yo no estoy de acuerdo porque esto sería terrible. Digamos que no es llevarlo a ese campo porque no es el campo de la competencia nuestra. Nosotros lo que hacemos es mostrarle a la persona, al paciente, sí, qué tipo de consecuencias puede traer el hecho de abortar. Pero, sí, ¿no? Pero doctora Doris, ¿usted cree que el Estado prácticamente tiene abandonada a estas mujeres que de un momento a otro deciden por cualquier causal, hacerse o practicarse un aborto? Digamos, en el sentido de que no se les da, digamos, una asesoría con un psicólogo que las asista antes de tomar esa decisión, ¿sí? O después. Claro, mira, yo pienso que el Estado, y no solamente en el momento en que llega la chica a estar embarazada, ¿no? Al Estado le ha faltado un papel de educación sexual desde que están los chicos en el colegio, en el preescolar, ¿sí? Nosotros hemos estado ausentes totalmente de ser educados tanto en la sexualidad, qué métodos podemos usar como métodos anticonceptivos. Fíjate que hay una cosa, hay un contrasentido cuando sí, el presidente de la República de Colombia dice que el aborto, o sea, que esta ley del aborto es lo que está previniendo, que se convierte en un método anticonceptivo. Y uno dice, bueno, espera un momento, dentro de los métodos anticonceptivos no existe el aborto como método, ¿sí? Claro. Porque ya esto es un acto más correctivo, ¿no? Digamos, es un acto más de intervención, es un acto mucho más invasivo. ¿Qué pienso yo? Y con todos, más que el Estado, pienso yo que ha sido un movimiento feminista muy fuerte, que ha hecho que ha presionado, ¿no? Para que estas leyes esta ley haya sido, digamos, no transformadas, porque ya existía, ¿no? Solo que existía hasta las 12, 14 semanas, ahora la aumentan hacia las 24. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que siento yo que lo que se pide es
que las mujeres de alguna u otra manera tengan la posibilidad de no ser penalizadas. Porque mira, estamos hablando de un orden de entre 4 a 5 mil niñas, adolescentes, han sido penalizadas por abortar. ¿Qué pasaba? Las chicas llegaban a las clínicas ilegales donde se practican abortos, se complica el aborto, la chica o la niña era llevada al hospital y en el hospital era denunciada. Entonces, fuera de que estaba pasando por un evento tan traumático, porque de todas maneras es interrumpir la vida, y ustedes lo han dicho, ¿no? Un adolescente que no tiene la madurez emocional y los criterios para elegir y decidir, que va a una circunstancia de esa, que expone su vida, y además de eso se convierte la condenan cuando va a un sitio donde puede ser intervenida de una manera mucho más adecuada. ¿Sí? Doctora Doris, un saludo. Frente a ese contexto que usted muy bien resume, ¿acaso socialmente no estamos tomando la ciencia humana y la psicología bajo un aspecto no de prevención, sino de acompañar, como usted mismo dice, un paciente, y no es una ausencia de psicología en las instituciones educativas, un planteamiento sobre el desarrollo del ser, sobre el desarrollo de las etapas humanas, y no hay allí una ausencia tal que uno de los efectos es llevar a los adolescentes a una sociedad que están tomando fuerzas feministas pero sin una convicción o una ciencia que los desarrolle allí? ¿No hay una ausencia total de la psicología a nivel educativo? Totalmente de acuerdo, porque los psicólogos educativos de alguna u otra manera están un poco maniatados. Fíjate que ellos no hacen intervenciones en los colegios, que debería ser, porque es donde está el material para poder trabajar a estos jóvenes, ¿sí? Los psicólogos educativos remiten a los consultores y a las GPS a los chicos que tienen algún tipo de dificultad así muy fuerte. Yo tengo compañeras psicólogas que trabajan en colegios distritales, pero que dictan clases de filosofía, de religión. Creo que ya la religión ni existe en los pensos, pero que no están haciendo la labor que real para lo que fuimos realmente formados, ¿no? Entonces, y dentro de los pensos que hay en Colombia, no existe la educación sexual, que debería ser. Porque es que primero, si yo educo a una persona en prevención, muy seguramente, y te lo juro, no habría este tipo de situaciones a futuro. Es decir, un adolescente no tendría por qué estar optando por un aborto cuando sabe que existen métodos de anticoncepción para no llegar a este extremo. Muy bien, doctora. Imagínate entonces que concluiríamos que tanto el derecho, tanto la medicina y como tanto la psicología, digamos que han partido se han excluido su propia esencia para ser partícipes de acomodarse a un sistema que no tiene una dirección clara a nivel de ciencia. Es muy lamentable llegar a ese estado a nivel de psicología también. Pero por supuesto, sobre todo que cuando, a ver, en el país hay algo, en Colombia hay algo, y es que cuando tú obtienes un puesto, tú defiendes ese puesto, ¿no? Porque esa parte de lo económico prevalece, porque no hay opciones laborales ni para psicólogos, ni para abogados, ni para médicos hoy por hoy. Entonces, cuando te sientas en un puesto, haces lo que te mandan a desarrollar en ese puesto. Por eso te digo que el psicólogo educativo está amarrado, es a quien le corresponde ir a hacer este tipo de intervenciones preventivas, hacer educación sexual, decirle al joven para qué sirve un preservativo, qué son las pastillas anticonceptivas, qué puede pasar cuando se toma una decisión para abortar, porque es algo que los jóvenes, yo miro el movimiento de niñas feministas que son adolescentes, las que salieron a gritar que viva, que el aborto, y pensaba, ¿no? Estas chicas saben las consecuencias que trae la decisión de abortar. No solamente hay las consecuencias, doctora, sino que a este tipo de adolescentes, que son las que están generando estos movimientos,
son las mismas que vienen impulsando una libertad sexual y son un modelo de libertad sexual a través de la red, a través de sus amigos, y hay una cultura y hay un sistema que nos está llevando a través de algo que no es arte, como la música y como ciertas formas y estilos que no son propios de una cultura más retórica, a que entonces esquemas de una ciencia como la psicología no pueda ser aplicada porque el mismo sistema está permitiendo que la ciencia no cobije un sistema social. Y cuando nosotros perdemos la ciencia como orientación, dejamos entonces que ciertos grupos emancipados psicológicamente bajo la fuerza del instinto conduzcan a la razón, que hemos perdido entonces un poder científico para poder establecer un conducto social. Y eso es lo que a mí me inquieta de la aprobación de ciertas leyes como la del aborto, cuando no tenemos esquematizado una base solidada sobre lo que ya es la ciencia y nos permite consolidar qué es. Porque estoy muy de acuerdo con usted, doctora, cuando establece que si nosotros generáramos esquemas de educación sexual a nivel institucional, un adolescente no tendría como elección el aborto, sino un punto de saber cómo dirigir su feminidad, sí, su sexualidad y su libertad. Sí, exactamente. Muy bien, son las 9 de la noche, 16 minutos. Psicóloga Doris Forero, muchísimas gracias por darnos su opinión, por traernos sus ideas, su posición sobre este tema en relación al aborto, y como siempre agradecerle la presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí estamos disponibles para ayudar y servir. Bueno. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno. Son las 9 de la noche, 17 minutos. Están ustedes en primera línea a través de KM440 Radio. Recuerden que estamos emitiendo desde el Reino Unido para todo el mundo y nos están escuchando a esta hora en el sur de Inglaterra a través de la emisora Fiesta 95 FM en Southampton. A esta hora de la tarde vamos a saludar también al director del Centro Cultural Cruzada. Él es Luis Fernando Escobar, quien lo tenemos en este momento aquí con nosotros. Él leyó un manifiesto contra el aborto, lo hemos visto en las redes sociales. Luis Fernando, un saludo cordial, bienvenido en primera línea. Muchísimas gracias, señor David. Me alegra mucho y le agradezco mucho la oportunidad de hablar para este programa en primera línea. Ustedes ya están en la noche, nosotros aquí en plena tarde. Así es, correcto. Bueno, nosotros hemos estado hoy, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar el programa. Primero agradezco mucho pues a primera línea que me da esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Le pido a mi secretario que vaya viendo la parte técnica de que yo también pueda oír al señor Dawitz. Ustedes tuvieron la amabilidad de poderme introducir en este tema sobre la problemática del aborto justo en un momento en que Colombia se debate en un grande problema que es el problema del aborto libre, el fallo de la Corte Constitucional por el aborto libre. Mucho se ha hablado a propósito de los derechos humanos, de las partes de la salud de la mujer, etcétera, etcétera, pero nadie, es una cosa extraña, habla de la mística revolucionaria que hay implícita en el aborto. Y eso a mí me parece que es muy importante tenerlo presente. Estamos a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Reino Unido. Quería preguntarte, Luis Fernando, si en el actual derecho canónico, ¿qué dice el actual derecho canónico acerca del aborto? Bueno, el derecho canónico al respecto del aborto habla claramente de una excomunión. La excomunión no se ha retirado. Toda persona que practique el aborto, que ayude o que sugiera el aborto, queda excomulgado ipso facto. Es decir, en el aspecto moral, que es un aspecto que no se habla hoy en día, sin embargo, queda enteramente, como siempre, la ley moral, esa condenación del Código de Derecho Canónico no ha desaparecido. Y aquí entra un aspecto muy importante, señor Dawitz, porque poco se habla del problema religioso y moral del aborto, mucho se habla del aspecto político y jurídico. Así que, ¿me estás oyendo? Perfectamente, le estamos escuchando perfectamente. Perfecto.
Si tú quieres, David, yo pudiera extenderme un poquito en los aspectos metafísicos del aborto. Si me das unos 10 minutos, yo creo que valdría la pena para entrar en un nuevo campo que poco se habla. Luis Fernando, el problema es que contamos con exactamente 8 minutos de programa, entonces necesitamos interactuar contigo, hacerte preguntas. Mi compañera Sandra Rincón también está con nosotros desde Santiago de Chile, quiere hacerte preguntas. Edison Montoya está en Colombia, así que necesitamos interactuar un poco más al respecto. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo y con el interés de manejarlo desde diferentes puntos de vista, hemos tenido que acortar los tiempos. Así que le voy a dar la palabra a Edison Montoya para que te lance la primera pregunta, la primera apreciación que tiene Edison desde Colombia. Claro que sí, Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación. Una pregunta propia es que hemos llegado a un sistema donde se ha perdido la connotación del conocimiento del poder del espíritu del hombre o de Dios o de la misma vida, y al nosotros generar una exclusión hacia una visión de Dios, no tenemos una visión espiritual sobre ningún acto. Cuando no tenemos actos que generan un marco de amor hacia el espíritu de Dios o hacia su ley moral, como tú mismo lo determinas, el hombre tiene el libre albedrío no de hacer lo que quiera, sino de elegir lo contrario a lo que se rige este aspecto metafísico hacia Dios. Bajo esa condición y en el tiempo que tenemos, irrumpir esa ley divina, ¿qué implicaría entonces para una sociedad que no es ajena solamente a la excomunión? Eso llevaría a que los problemas sociales que nosotros vivimos sean resultados de estos actos que tomamos humanamente. Claro que sí, don Edison, con mucho gusto puedo introducir en el tema porque viene muy justo a lo que yo quería hablar un poco, que es el odio a la vida humana, a la especie humana, como plan de la obra de la creación, y en ese sentido me parece que hay un problema aquí de misantropía, y viene de lejos, porque eso viene del nazismo con su eugenesia, pero a lo largo de este siglo XX y XXI, las agendas de la ECO 92 y la Agenda 2030 han ido formando un nuevo odio a la especie humana. La meta es la extinción de la misma especie humana, y ahí ellos entran en místicas y utopías extraordinarias en la línea de un hombre que se dio un transhumanismo, medio hombre, medio mujer, medio máquina, medio animal, y de manera tal a que ellos desarrollen esa utopía del superhombre, pero un hombre asimilado a la naturaleza de manera igualitaria, en el plan de Dios de las almas que se trascienden para una realidad eterna, una vida eterna, se acaba para una utopía simplemente del hombre que vive aquí en la tierra, pero sería una sociedad, se supone, súper desarrollada, pero en la que ya no exista propiamente la vida y la realidad de un hombre con alma, imagen y semejanza de Dios. No sé si me parece que ese es el punto vital que hay detrás del odio y la misantropía que hay en el aborto. Es destruir la propia especie humana. Sí, precisamente, don Luis Fernando, se habla de la excomunión de las personas, según la Iglesia Católica, que, bueno, acuden a este tipo de procedimientos. Pero, ¿qué se sabe del perdón entonces? Perdón, cuando una persona realmente está arrepentida de esto. Por supuesto. Dios es infinitamente bondadoso, infinitamente compasivo y misericordioso, pero eso significa que una persona tiene que arrepentirse del pecado y tener enmienda, ¿cierto? De manera tal a que toda persona que se arrepienta, pues Dios le perdona, y la Iglesia tiene todo un proceso de regreso a la Iglesia Católica mediante una confesión especial por el obispo o las personas que están con esa delegación directamente para dar esa potestad. Pero necesita mostrar una enmienda perfecta, ¿cierto? Porque es un crimen de lo más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. O sea, es imposible comparar un crimen de genocidio como el aborto, comparando con otros crímenes como tal vez el peor que haya habido después del deicidio, quizás, porque ese es el mayor pecado que hemos cometido, ¿cierto?
Bueno, Luis Fernando Escobar, él es el director del Centro Cultural Cruzada, es comunicador social y él ha leído en YouTube, en algunos programas, el manifiesto contra el aborto. Ustedes obviamente no aceptan que este tipo de acuerdos o de leyes sean aprobadas por el gobierno, pero hay que tener en cuenta también que es importante dar una solución a un problema que se estaba dando y era el de tanta cantidad de jóvenes que se veían en una situación complicada, una situación económica complicada y que luego pues tenían hijos y seguían teniendo hijos y no había una manera. Esto ha hecho que de alguna manera nos haga pensar que es un Estado fallido, que es el Estado el que le está fallando a las personas, le está fallando a las familias para encontrar una solución a un problema tan grave como es el de tantos niños en una misma familia y en la situación de pobreza que vive Colombia. Mira, esa respuesta yo te la podría decir, te podría dar la razón, quizás eventualmente, circunstancialmente, quizás en épocas de mucha pobreza en Colombia, como fueron las primeras décadas del siglo XX, pero hoy en día es irrisorio. Hoy en día, toda niña que quiera tener su niño inmediatamente es adaptada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y puede ser colocada en una grande lista de personas que piden adopción de niños. Por lo tanto, ese niño inmediatamente va a ir a una familia donde lo van a querer y donde lo van a atender perfectamente. Además, es ridículo una sociedad que se jacta de tanta opulencia. Hemos llegado al ápice de crecimiento en materia de riqueza, de alimentos, etcétera, etcétera. Decir que nosotros no tenemos dinero para darle alimento a nuestros propios hijos. Imaginémonos que por circunstancia alguien así lo sea, pues muy fácil, lo da en adopción. Aquí en Colombia existen miles de asociaciones, también caritativas católicas, que acogen a esos niños y los dan a padres que los pueden cuidar bien. Por lo tanto, ese argumento ya no existe. Pero ¿qué pasa con los niños que nacen con enfermedades congénitas, con problemas de salud? Bueno, ese es uno de los argumentos que ellos siempre han expoliado. Yo puedo decirte, Sandra, creo que te llamas, ¿cierto? Eso es una grande ideología errónea y condenada que se llama la eugenesia. Es decir, acabando con los seres que tengan algún tipo de daño congénito. Eso nos recuerda a Esparta, que querían una especie de guerrera e invencible y por lo tanto todos los niños frágiles los tiraban por un precipicio. Después al nazismo. El nazismo quería una superraza por la cual todos los hombres que no tenían esas cualidades de coeficiente intelectual, física y biológicamente buenos, entonces tenían que ser exterminados. Y comenzó ahí entonces toda la revolución eugenésica de la generación in vitro, que hoy en día prácticamente el hombre está, haciéndose el de Dios para producir un nuevo superhombre, pero en todo caso significa que estaríamos volviendo al nazismo, ¿no? Muy bien, 9:31 minutos. Yo creo que queda muy claro la posición de Luis Fernando, director del Centro Cultural Cruzada, de la misma manera que hemos tenido la oportunidad de hablar con la abogada Dora María Rodríguez, el médico Rubén Darío Cortés, la psicóloga Doris Forero, y pues ha sido muy interesante manejar el tema desde diferentes puntos de vista. Como se nos acaba el tiempo y no quiero terminar sin que hagamos una apreciación final, las personas que están en este momento en contacto, quisiera ir con Edison para que haga su apreciación final acerca de lo que ha sido este tema del aborto. Es un tema que nos denota un síntoma de una estructura deteriorada. Nuestro sistema social viene siendo acobijado bajo esquemas no propios de una naturaleza del ser humano. Y no podríamos denotar que la ciencia, como la política, como la misma medicina, como la psicología y como la teología, terminen siendo prestadoras de un sistema por no generar las bases sólidas para un buen desarrollo educacional y social para la humanidad. Una sociedad bastante deteriorada con este síntoma. Perfecto. Sandra Rincón, Santiago de Chile. Para mí es un tema bastante espinoso.
y creo que es responsabilidad del Estado ponerle más cuidado y más atención a todas estas personas que en algún momento han decidido practicarse un procedimiento de estos, ¿sí? Especialmente aquellas personas que no tienen los recursos adecuados, que como lo decía la psicóloga, de todas maneras se requiere de una asistencia, de una orientación y de un apoyo, pues en el momento en que se van a decidir a practicarse un procedimiento de estos. Perfecto. Luis Fernando Escobar, una apreciación final sobre este tema. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias. Primero, yo creo lo siguiente, que nosotros vemos que aquí existe un verdadero odio a la especie humana y existe, digamos, una mística revolucionaria de misantropía que se esconde bajo los velos de los derechos humanos o de las necesidades de salud pública o de alimentos, pero que en el fondo es un fin, digamos, de la caridad, de la cultura de la vida, rumbo a una cultura de la muerte que sería un odio a la misma obra de Dios. Y en ese sentido me parece importante resaltar ese aspecto. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de En Primera Línea. Nosotros cada martes trabajamos aquí un tema diferente. Esta semana nos tocaba hablar sobre esa decisión, polémica decisión que se tomó recientemente en Colombia por parte de la Corte Constitucional de aprobar el aborto. El tema era el aborto, una cuestión de vida o muerte. Son las 9:34 aquí en el Reino Unido. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado en sintonía a través de nuestra radio de KM440. Un saludo especial a la gente que nos descarga nuestros audios a través de iVoox, Spotify y también de Apple Podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos en sintonía. Nos vemos la próxima semana. Próximo martes estaremos aquí en Primera Línea.